Hay miles de personas que han abortado su ministerio. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo conecta con un manto. Y ese manto es el único que te va llevando, tiene que ir. ¿Y sabe qué hacen? Se apean. Se apean por mal genio. Se apean porque tienen caguito. No, porque a mí no me gusta que me hablen de esa forma. No. En el viaje de la formación te van a hablar mal. En el viaje de la formación te van a echar boche. En el viaje de la formación te va a faltar el pan, te va a faltar la harina. En el viaje de la formación a tus familiares le va a pasar cosas como le pasó a los sobrinos de Abraham. En el viaje de la formación van a haber muchas cosas que van a pasar en tu vida. Cosas que tú no estás planificando, cosas que tú no contabas con ellas. En el viaje de la formación tus hijos se podrán enfermar. En el viaje de la formación, porque es que Dios te está formando. Todas esas cuestiones, pues, mañana tú vas a ver que viene el de repente de Dios. De repente todas las cosas empiezan a caminar bien. Pero de repente todo estaba caminando mal. Estaba caminando mal no porque Dios no te amara, sino porque Dios necesitaba formarte. Porque para vivir en un palacio hay que tener educación del palacio. Porque las mesas del palacio son diferentes a las mesas de tu casa. Y al que Dios le prometió que lo iba a meter en un palacio, antes de meterlo en el palacio lo forma. Por eso David, antes de estar en el palacio, estuvo en la cueva de Adulán. Porque eso Joab, antes de ser el general de David, fue un hombre fiel. El fiel de David. Tú no te podrás convertir en el general del hombre de Dios si primero tú no eres el fiel de la cueva. Santo. Y tenemos gente que quieren ser fiel, quieren convertirse en los generales del palacio, pero nunca fueron fieles en la cueva, en la vida de la cueva. Cuando lo que tú tenías significaba, cuando se estaba cruzando el Jordán. O sea, ¿qué tú vas a esperar? ¿Vas a esperar, dame una ofrenda cuando ya esté en el palacio? Cuando ya tu ofrenda no significa nada. Cuando lo que tú hagas ya no tendría el peso que de la fe que demanda la cueva. Cuando David estaba en la cueva, dijo: quiero agua, de esa agua viva que estaba en el campamento de los enemigos. Y se levantaron de locos y fueron allá, se movieron en fe y buscaron del agua. Y esa agua se le ofreció David en sacrificio a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te está buscando. ¿Tú quieres estar conmigo en el palacio? Vamos a ver cómo tú te comportas en la cueva. Entonces yo no quiero gente al lado mío. Escucha palabra de Dios. Yo no quiero gente al lado mío que no fueron fieles en la cueva. Porque en la cueva solamente está la gente de fe. Entonces hay personas que en realidad al lado tuyo no son una bendición, sino una maldición. Óyeme, yo voy a decir algo que me pasó a mí en una ocasión. En una ocasión yo me estaba tratando con una persona y la maldición más grande mía fue esa. Yo no prosperaba. Y nada más hablando, yo sentía como que mi finanza no crecía, nada pasaba. Y yo dije, pero ven acá, ¿y qué es lo que pasa conmigo? Hasta que yo me revisé y dije, espérate, es que esto no es una bendición. Esto es algo que me está estancando. Y a veces tú como ser humano, en la vida, tienes que analizarte a ti mismo y darte cuenta que hay gente que cuando están al lado tuyo son un favor. Pero cuando están al lado tuyo también, si no es de parte de Dios, es una desgracia fatal lo que te persigue. Sí. ¿Me entiendes? Y hay otros que van a ser prosperados nada más por estar contigo. Hay gente que nada más por sentarse en el lugar donde tú estás bendecido. Porque si Dios le dijo, yo voy a predicar eso el domingo. La bendición va conmigo. Amén. El domingo yo voy con el tema, la bendición va conmigo. Yo voy a hablar de no hay muerte en esta olla. Pero el domingo en la casa estaba analizando, ya en la noche digo, wow, la bendición va conmigo. Yo voy a hablar de eso esta semana. Y ese asunto de tú tener gente al lado tuyo que no te ayuda ni a crecer como persona, ni en lo espiritual, es un problema. Hablando espiritualmente hablando. Entonces usted tiene que saber a quién tú escoges como persona, porque el hecho de que una persona no tenga dinero no quiere decir que no sea bendecido. Porque hay gente que se enfoca en cómo está la persona hoy, pero no sabe lo que va a pasar mañana. Claro. Por eso no se puede hacer leña del árbol caído, ni encender un fuego con aquello que parece estar seco. De cualquier agua vieja sale un alacrán. Wow. No, y que eso que yo estoy hablando es fuerte y yo lo testifico. Entonces, cuando yo vine de Miami para acá a conocer a mi esposa mía, la esposa mía secretaria de Gullón, yo vine con $100, por usted claro, ¿verdad? A conocer, y fue el que el Gullón. Y el único que no me hizo la guerra, que nosotros ni sabíamos que no sea amigo ni nada, fue el Gullón. Porque con los pastores de New Jersey, cuando supieron que yo vine para acá de Nueva York, tú sabes que fue como que el diablo entró en candela. ¿Sabes lo que es el diablo en candela? Y gente mandando notas de voz, aconsejando que eso no es de Dios. Que eso era a mí me llegaba de todo. Es verdad. ¿Te acuerdas? Óyeme, eso no es de Dios, de que ese tipo tenga papeles. ¡Te va a la banda! Pero había notas de voz que mandaban, que yo lo escuchaba, porque yo tengo que fue de mi mujer. Y tú has salido un buen esposo. Eso no le he hecho, ¿verdad?
No, es que mira, ¿En serio? mira. Ay, ¿En El serio? mejor del mundo. Oye, ¿tú vas ahí? lo Ey, el contrabando. gama puede estar eufórico así. Y cuando llame esa señora, el gama. Así no era. ay, Dios mío. ¿Hasta qué le podrá hoy? Dalila, papá. Se mueve ya se está. Mira. Así no. Parece un Power Ranger haciendo morfos, escondido. Solo. ¿Cómo así, Lady? Ay, Dios mío. Así no, No dije nada, no me dijo que usted contestara. Mira cómo se prendió ese chat, todo el mundo curado. Ey, ese Lady es malo, ¿oíste? ¡Ey! Pobre Diana. Así no, Guayo, este tipo, loco. ¡Ey! La pastora era mujer Lo- humilde. No, te No, digo, no, es que a veces es la uno mujer tiene de que ella. aprender. Mira, uno tiene que aprender Ey, sí. a aprender algo. Prenden candela. Tú puedes conocer a alguien en un proceso de su vida que quizás tú no lo veas financieramente bien a tu nivel. ¿Ve? Pero tú tienes que tener la sensibilidad y saber. Y lo que decía el Gullón, tú sabes, Rosalba, que nosotros, con lo que empezamos la radio aquí, sin nosotros hablar ni nada, en el camino Dios empezó a bendecirnos. Nosotros vinimos todos en plena pandemia, empezamos la radio y Dios empezó a bendecir. Sí. Y viniendo, por eso que digo a la gente que se queja, si yo te puedo hacer algo, tú lo haces. Tú lo haces. Entonces, a veces personas que ven un proyecto, este proyecto, ¿cómo piensan los cristianos? Los ministros piensan así. No, ese proyecto no es mío. No, ese proyecto es de Dios. Amén. Entonces tú tienes que luchar por eso hasta que eso se materialice. Entonces a veces tú tienes gente al lado que lo que empiezan es a cuestionar. Empiezan a cuestionar, dicen, no, mira fulano cómo anda vestido. Bueno, si yo estoy cerca de ahí, algo se me va a pegar. Claro. Claro. Porque es mejor estar al lado del hombre que de Dios, aunque esté en el proceso de la cueva. Entonces, cuando empezamos la pandemia aquí, Ay, ay, ay. este fue el proceso, este fue la Dulán, varón. Total. Esto fue de la Dulán, código. esto metía miedo aquí. No, tú metías miedo. Este templo, aquí había basura. Esto estaba feo. Aquí había basura, varón, que yo mismo, bueno, este tipo tiene que estar loco, porque para meterse en una vaina como esta, Estaba- yo no sé qué es lo que... Mira, ese cuarto de ahí, ¿te acuerdas? Sí, Se le tumbó el techo. entero desbaratado. Un tipo enganchado en un techo, me manda guiazo. Digo, varón, si te cae... A otro, que Dios lo bendiga donde quiera que liqueaba, sea. Se queaba. Entonces, pero el hombre de ¿qué pasa? Si tú no entiendes la visión, tú vas a cuestionar. Ay, mi respeto a mi pastor. Sí, Yo siempre sí. lo digo. Sí, ¿Tú ¿Sabes sí. por qué? Porque nosotros, cuando el pastor empezó la iglesia, nosotros empezamos en una casa, un apartamento en el piso de abajo. Un pastor le facilitó eso al pastor. ¿No lo rentó? Se lo rentó. Y yo recuerdo que había una mujer que vivía arriba y cuando esos cultos estaban prendidos el domingo, esa mujer le daba palo al piso, así. Y un día el pastor loco en el espíritu. La mujer de allá arriba, que tiene cáncer, Jehová te está sanando. La mujer, tum, por allá. Porque Dios hace... Y después salimos de ahí, entonces para la casa del pastor, nos juntábamos como 6 gente. Y yo recuerdo que como entre 6 o 7 personas, ¿verdad? 8 personas levantamos la ofrenda para entonces mudarnos al lugar donde estábamos, que era un tercer piso, no había ni parqueo. Y una Y hoy en día- escalera, varón. Incluso hay amigos míos y que nosotros no hemos sentado a hablar y hemos hablado. Y yo así, al pastor, le digo, el pastor es un loco, hay que dársela, porque Gloria a Dios. es algo impresionante. Es algo impresionante y no es porque él está ahí, porque uno ha hablado sin él está ahí, pero es algo que tú dices, no te cabe en la cabeza cuando tú ves Sorprendente. hasta dónde una gente puede llegar en las cosas de Dios. Pero eso es cuando tú te enfocas para Dios. ¿Tú sabes lo que es? Que nosotros teníamos como 6 meses comiendo huevo, que no nos salieron plumas porque Dios es grande. Y el hombre viene y le regalan una ofrenda. Yo creo que fue como 7,000 o 6,000 dólares. Digo yo, bueno, Churra Kibiri. pues no comer por lo menos. ¿Sabes lo que me dijo el hombre? Yo estaba en la Y calle. viviendo nosotros en unos proyectos por allá, que era, ya tú Aquí en sabes, Pacho, a la buena de escondido, yo Dios. tenía que entrar de madrugada escondido, era. Me dijo, no, negro, estos cuartos vamos a comprar un piano para la iglesia. Digo, pero en la iglesia hay piano. No, vamos a comprar uno mejor. Tranquilo, que Dios nos va a bendecir. Digo, dale para allá. Ni un Hay pollito. cosas que yo no lo sabía, ¿tú me entiendes? Yo fui aprendiendo de eso, mi hermano, Sí, pero eran sí. cosas que yo no le entendía. Yo decía, por este hombre está loco, nosotros llevándonos el diablo, el Señor lo reprenda claramente. Con los carros sin pagarlo, que la grúa no se lo llevaba porque quién sabe.
Yo decía en Y este hombre compró un piano. Yo decía, y hoy en día, mira. Vamos a sacar. Habían días. Yo andaba con la ropa en la jipeta y mi mamá dormía en la iglesia, mano. Yo pasé un proceso de. Oye, a veces no había ni cuarto, porque él todo lo que conseguía hacer. Si no íbamos de viaje, de que predicar. Los cuartos que traíamos de ella para que era para pagar la iglesia. Porque no había ni para pagar la iglesia. Yo duré 2 años y medio manteniendo la iglesia solo. Muchacha. Wow. Que esas son las partecitas de los testimonios. Que la gente no Sí. Que sabe. la gente Entonces no tú te sabe. sientes en una iglesia, oigan esto, tú te sientes en una iglesia Pastor, ¿verdad? Se la donde ve un todo. pastor está financiando una visión. Obviamente Dios lo va a bendecir. ¿Tú lo estás entendiendo? Claro. Tu incredulidad, cuando tú ves la incredulidad de la gente, cómo la gente opera, y más en países como estos, y tú ves que un hombre le cree a Dios, porque acuérdate que ahora mismo hay muchas emisoras, pero cuando arrancó esta radio, nadie hacía ni siquiera... Nadie hacía radio. No, nosotros de este lado del evangelio, online somos los pioneros. Nadie puede decir lo contrario. Oye, nosotros, y yo me acuerdo. De este lado del evangelio estoy hablando, no lo secular, de este lado del evangelio, con este concepto de radio, de esta forma, de estos programas así, donde se entrevista variedades, se informa y todo, nosotros somos los pioneros. Yo de me este acuerdo lado. cuando nosotros relajábamos Muy allá, de que la radio, deja que se arme la radio, ¿se acuerdan? Allá en el otro templo, porque era que empezaba Yo lo tenía callado. a dar testimonio de cosas que pasaban en la iglesia. Hubo un tipo que estaba adorando a Dios prendido, y todo el mundo así. Y el loco salió para afuera, agarró un motor y lo entró para el culto y lo prendió. ¡Bran, siente la hora! Son Ay, cosas, ¿verdad? Mira, las personas, Sí. mira, hablar de la visión. Gloria a Dios, sí. Y eso No, era nosotros es hablando de interesante, eso. Ay, mira. cuando esas radios se abran. Escucha en ese esto. tiempo. Yo recuerdo que veníamos acá, pero mira cómo es que Dios une a la gente. Harry y yo nos unimos, pues yo creo que fue un día que yo te llamé que fuera a mi casa, ¿verdad? Para que habláramos algo. Fue así, ¿te acuerdas, Leña? Sí. Y ahí ya nos conocíamos y ahí comenzamos a compartir. Ahí inició nuestra amistad. Vio a Lenin endemoniado. Sí, tiene demonios. Eso No, fue antes de pandemia, ¿verdad? Yo re pecador de Fue antes- pandemia. Fue antes- No, oíste, Lenin- fue antes de pandemia eso. Antes de Ok. pandemia. Ahí comenzamos a ser amigos, a compartir, a hablar. Incluso yo no Usted le dio hacía... un testimonio de que estaba en pecado a usted también. ¿Por qué? Sí. ¿Cómo? Porque de repente Yo no me estaba en acuerdo de pecado el esa pastor. Sí, lo aconsejamos. ¿Qué? Porque Dios le ha revelado a él un asunto de un pastor por ahí que él Ah, sí. Que andaba ella, Se quedó callado. andaba Que buscando ella- 2 chipas. Y yo, pero ¿cómo te va a hacer eso? Es que yo Que no ella- me hoy. Pastor, por Dios. que ella mata a uno. Que ella, Dame un café, ya que de eso no es plomo. bueno. eso no es Él lo ha bueno. testificado aquí, él lo ha testificado. Sí. Dios prende. Que Dios me lo reveló. Lloré. El pastor se pone loco Claro, a veces, se yo pone. lloré. Ayer tiene Ey, un paréntesis. Dice Ani, quiero testificar que he sembrado una ofrenda y la respuesta que esperaba ya llegó gracias PMG Radio Show. Vamos a prender el super chat. Gente, prendan el superchat, préndanlo el superchat ahí. Yo lo he dicho, que Mira, usted es la fértil. Yo en ese sentido inicié así y para meterme acá en la iglesia fue un proceso. Yo recuerdo que le dije al pastor Ricardo que se iba a buscar el templo. Ya Carlos y yo estábamos buscando bodegas y factoría. Factoría. Nosotros andamos muchísimo. Buscando factoría y en todas nos decían que no. Fuimos a ver el templo que está aquí en la esquina, que ese era el templo que a mí me gustaba. Pero ya había una palabra profética con este edificio. ¿Cómo se llama el esposo de esta hermana que siempre se me olvida, que me regaló? El esposo de Raquel. El esposo de Raquel en Leywood, que bendiciones allá, que tengo que ir a ver al viejo Domingo Cruz. Amén. Debo ir a verlo. Me regaló una servilleta, yo no la encuentro, obviamente, que voy a decir está ahí abajo, con la iglesia dibujada. Esta iglesia dibujada, pintada. O sea, la dibujó él. Allá yo lo tenía. Cuando él me dio eso, yo lo miré, yo no dije nada, porque era el tema de canalizar la profecía. ¿Me entiendes? Y ese día, yo le puedo testificar a ustedes que yo tomé la Y servilleta él le profetizó una casa también. y me profetizó una casa y varias cosas. Yo tomé la servilleta y la puse con un pin ¡pup! En un cuadro en la oficina que teníamos allá. Yo llegaba, miraba la servilleta, yo le dije a Dios ese día, pero eso no es lo que estoy pidiendo de ti, yo no quiero esa estructura dentro de mí, y me quedé callado, pero dije amén. Amén. Cuando el pastor Ricardo me trajo aquí a ver el edificio, yo lo miré y yo dije, ay Dios mío, pero esto fue lo que me pusieron una servilleta. Wow. Al principio Dave, el dueño, no nos quería rentar porque él quería
$40,000 de renta con el edificio destruido. ¿Te acuerdas, Jairo? Sí. Y yo te dije, ven para que tú veas esto. Otra vez ven a ver el proyecto y vinimos. Después volvimos, que no, hasta que después se dio el negocio, que era a mitad del edificio. Un día yo me rebelé y dije que no, que lo iba a coger completo el building, porque a otra gente querían rentar de aquel lado. Yo le dije que no, que este edificio era mío, que de aquí no me sacaba nadie. Que no, yo vi un pastor que se molestó y todo, pues yo le dije, usted no va a rentar nada. Nadie, me voy a quedar con el edificio entero. No, usted le dio a él. Yo le di la oportunidad, le dije, trabaja ahí abajo tranquilo, que a mí eso no me hace daño. No, que a mí Dios me dio que esto es mío. Yo, no hay problema, le dije, si es suyo, quédese con él, porque yo soy así mismo, mi visión no es esto. Yo siempre lo he dicho, tú lo sabes. Dicho, mi visión no es este lugar, esto es para iniciar. Pero mi visión no es este lugar aquí. Así es, este no. Esta estructura no. Yo tengo una mentalidad que en un futuro pues compremos este asunto. Si no aparece ninguna propiedad por ahí, compramos esa casa de al lado, la desbaratamos, metemos 2 parqueos subterráneos para abajo y arriba hacemos una nave por lo menos para 15,000 personas en ese parqueo. Hey, saludito a Brian. Yo no tengo la mentalidad de que de trancarme en un solo lado. Y nosotros, claro, porque hay que tener fe. Amén. Y nosotros ese día, yo le dije a Leiner, yo recuerdo, que vino con el pastor Ricardo, cuando yo le dije, vamos para la iglesia a hablar, yo vine regado en mi cabeza. Cuando el tipo me dijo a mí que le iban a rentar aquel lado, yo me enojé, varón, y le dije, no, usted lo va a rentar a nadie. Que yo te voy a coger el building completo. Recuerdo que el pastor, yo siempre lo recalco, el pastor Ricardo y Leiner me dijeron, usted se volvió loco. Yo enojado, hasta lo ofendí, yo creo, porque apártate de mí, Satanás, le dije a los dos. Ay, Dios mío. Andaba aprendido. No, yo estaba varón No, regado. se levantó. Me levanté regado. Buscando chispa. Dije, este tipo está loco. Mira lo que me mandó. Dije que va a rentar. Yo voy para allá ahora mismo. Me aparecí aquí. Yo estaba con él. Yo dormí allá. Y le dije al pastor Ricardo, apártese de mí, Satanás. Y los boté, se me van de aquí los dos boceándole ahí abajo, yo gritando. Habían trabajadores. Se me va del edificio, se va para afuera. Y al dueño se quedó así porque debió medio tranquilo. Como que, ¿qué está pasando aquí? Y le dije, tráeme los papeles, yo te voy a firmar en 15 días, el dinero va a aparecer. Lo que falta. Lo hicimos de esa forma. Él se fue, llegamos a la iglesia, aquí estamos metidos. Cuando iniciamos PMG Radio Show, Gloria a Dios. yo tuve una fuerte guerra. ¿Hay alguien allá abajo? Yo di un viaje a Dominicana. Oye bien, yo di un viaje a Dominicana. Y cuando llego a Dominicana, yo mando a buscar a Gedalía, que lo quiero ver para una edición de video. Y de repente le digo a Gedalía, vámonos para Estados Unidos. Pastor, yo no puedo entrar a Estados Unidos. ¿Tú no qué? Tú te vas conmigo. En verdad no podía entrar aquí. Es un testimonio, él no podía entrar para atrás, porque él se quedó 1 año y pico aquí. Él no entraba por ningún lado. Y yo le dije, tú te vas a comprar vuelo, te vas Se conmigo. le dañó la visa. ¿Qué? O sea que tú no puedes durar más No 6 puedo meses. más 6 meses. Se le dañó. Yo le dije, tú te vas conmigo. Que no, que digo yo, tranquilo, tú no vas a hablar, que habla soy yo. Eso fue Dios. Para que sepa. Yo le dije, tú no vas a hablar en inmigración, yo soy el que voy a hablar. Le compré el vuelo conmigo, venía ahí primero en first class conmigo, sentado al lado mío. Cuando salimos en inmigración, le digo yo, cállate, ¿para dónde lo hablan conmigo? Para mi casa. Que yo soy pastor. Viene para mi iglesia, 2 días conmigo aquí. Yo le dije allá, voy a abrir una radio. Dale para acá. Salúdame a otro hermano de Texas. ¿Cómo se llama este varón de Dios? Lenin, se me va el ¿Quién? nombre de él. ¿Cuál? Que me regaló los micrófonos. Los primeros micrófonos. Sí. Ay, No Dios. me acuerdo tampoco. El caso es que yo hablo con el varón y le digo, ¿cómo? Se pegue ahí. Eso. Ok. Víctor Piedra, bendiciones, amado. Y gracias por creer en nosotros. Cuando yo hablo en la radio, yo hago un video aquí, yo lo traigo a Dalí, hablo con Jairo. Digo, vamos por una radio. Voy a hacer una radio, aquí tú verás. Iniciamos, vino Enrique, nos ayudó el difunto Adrián. A hacer la cabina, arrancamos. Arrancó David a trabajar con esto. Está- Comenzamos a montar el equipo. Yo digo, son 7 micrófonos, ¿cómo lo vamos a hacer? El primer live que hicimos fue por Facebook. Y estábamos aquí, Jairo y yo solo, y Gedalia estaba sentado allá, que estábamos haciendo una prueba. Un septiembre 13, creo que fue. Sí, fue un septiembre 13, un mes después de mi cumpleaños, del 2020. Septiembre 13 de 2020. Y Jonathan estaba haciendo el sonido y le dije, siéntate ahí, y comenzamos a hablar. Así inició PMG Radio Show. Yo agradezco a Dios por la vida de este hombre Amén. que creyó Gloria a Dios. y sabe desinteresadamente en la visión. Amén. Y se metió aquí conmigo hasta el fondo. Wow. Desde cero, varón. Cuando yo le dije, vamos a hacer una radio, él no me dijo, no, pero que tú crees que no va. Nada.
Nadie se esperaba que yo iba a venir con un concepto como este. Pero ya había algo en mi mente. Yo hablaba con Leonel anteriormente y yo le decía a él, yo voy a hacer una radio que va a ser una controversia, porque ningún pastor se va a atrever a hacer eso. Yo le decía, nadie que Dios use, y que en liberación, en milagro, y que por lo menos Dios le haya dado un poquito para que la gente lo conozca, se va a tirar esta carga arriba. Yo le dije, yo lo voy a hacer. Sí, Claro. Inmediatamente nosotros hicimos eso, comenzaron la crítica, las persecuciones, los mensajes a mí. Los primeros 6 meses de esta radio, yo me busqué enemistades que yo no sabía que me tenían a mí como un enemigo por estar al lado de ese señor y creer en él. Él lo sabe, con ese hombre de Dios. No, yo, varón, yo un tipo que yo me pegué de tú a tú con él y yo le dije que tú no puedes hablar lo que tú no conoces. Exacto. Cuando tú tienes que orar para hablar mal de un hombre de Dios primero. Y aún tú oras, yo no te voy a mandar a criticarlo si no oras por él. Es así mismo. Mochado. Y le dijeron, una cosa es lo que tú ves en redes sociales, otra cosa es lo que Dios deja saber de él. Y mira el resultado, varón. Ha dado fruto, el gama. ¿Quién? Ha dado fruto de arrepentimiento. Porque el pastor, el pastor, el gama le dio mucha agua a beber. El gama podría decir que es hijo suyo espiritual también. Sí, porque esa era una tanda. Ay, lo de por Dios. Tú eres un ministro. Vayan Cueva, Y bendición el y pastor, gracias. mira lo que hizo el loco hoy. El pastor. ¡Ay, es tú que lo enviaron! Yo sabía que tú eres el choca. ¡Se abúlica! El pastor. Ay, yo tengo que hablar contigo. No, pero. No, porque De verdad, el maestro. Espérate, yo no estoy empleado. Bájale 2. Ese es mi hermano. yo firmé antes de tiempo en fe. Ay, mi madre. Ay. Gloria, gloria. Tengo el video ahí, lo puedo mandar para que lo chequen aquí, lo pongan ahora mismo en pantalla. El día que yo firmé. Dios está con nosotros. Y el día que firmé, ese mismo día nos votaron a nosotros en marzo del otro edificio donde salimos para hacer CDR independiente. Wow. El mismo día. Un misterio. En el 2015, ese mismo día, nos echaron hacia afuera a nosotros, Aleluya. Wow. Sí. de ese lugar. Entonces, Entonces, uno tiene que atreverse a creer, aunque otros no crean, y a no pensar en que las cosas se van a quedar estancadas, que tú te vas a perder, porque otra persona no esté dispuesto a hacer lo que Dios ha puesto en tus manos. Para mucha gente es razón de cuestionar por qué razón hacer un programa como este, no un programa más educativo. Lo que pasa es que la monotonía es lo que mata. eso es así. La rutina. La rutina destruye. Nosotros, tú viste que te la enseñé a ustedes, creo que no sé si tú lo viste, la cabina nueva como viene. Wow, La mesa sí, nueva, está mortal. que la mandamos a hacer. Estoy esperando, va para 1 mes y medio, que ya se pagó la mitad de ese dinero, esperando. Quizá hasta eso que nuevo se vaya a pique. Y los miles de testimonios. Los miles de pastor, testimonios. Sí, claro. Oye, una mujer que. Oigan, Hay algo que impacta. Una mujer aquí escuchando el Oye, programa, Luis Bonilla, tenía lee eso. perdona que te interrumpa, maestro. Y que tenemos que traer a esa señora para que dé el testimonio. Y escuchando al pastor predicando, prendido. El pelo, ella no tenía pelo y empezó a crecer el pelo. Line González, gracias, Dios te bendiga mucho. Wow. Dice Luis Bonilla, Dios le bendiga, fui uno de los 300 y Dios me entregó mi residencia. Y eso es lo que tiene 2 semanas que Dios habló. Imagínate. Entonces, uno tiene que sentarse a creer, aunque otros no crean. Y como decíamos hace un rato, las personas con las cuales tú te asocias, las personas que vayan a estar al lado tuyo, si tú no eres compatible espiritualmente con alguien, así sea en una amistad, no tiene afinidad espiritual con temas que son relevantes para hacerte crecer como persona, no solamente lo espiritual, sino lo personal, pues tú y yo no tenemos tema de qué tratar. Mira cómo yo pienso. En realidad, esta es mi versión original. Si usted y yo podemos ser pana. Pero si usted y yo no veo que usted tenemos afinidad para crecer, o como persona o en lo espiritual, usted y yo no tenemos por qué estar hablando todos los días. Así soy yo también. Gloria a Dios. De los predicadores. Con Joel Torres, Joel, sí. el apóstol Mario Lara, Bueno, habla Con Pastor Juan Carlos. no hablo todos los días el pastor Juan Carlos, y no hablamos todos los días. Que no, porque yo no ando llamándolo, ninguno de los muchachos. Conmigo usted habla todos los días. Con la única persona que yo hablo diario, y me encuentro tan raro que no me ha llamado hoy es Carlos. Con Carlos. Diario yo hablo con Carlos. Usted no habla Más que conmigo diario. más que con mi familia. Y conmigo, usted no habla conmigo diario. A ver, eso, tú no entiendes. Contigo. Mira, yuca. Todos los días, todas horas. La yuca está fijo ahora. Habla diario. No. En ese sentido,
y que hablo bastante con el pastor Ricardo cuando tengo la oportunidad. Pero yo en lo personal, usted tiene que entender también y aprender a dentro de sí mismo analizarse y tener gente que te ayuden a ser mejor persona. Amén. Sin hacer excepción. Si tú ves el potencial en alguien que otro no lo ve, ayúdalo a crecer. Amén. Ayuda. No te desenfoques porque tú ves la humanidad manifestarse en él porque tú eres un ser humano, quizás lo hace en público y por tú lo practicas en privado. Gloria a Dios. Ay, ay, ay. ¿Viste? Duro, Ay, ay, ay. Un personaje, ay, el pastor. Ay, ay, Sí. ay. Literal, quizás esa persona lo hace en Cocotazo. público, pero tú lo practicas en privado. Entonces, lo que tú debes de hacer es, si vas a asumir la responsabilidad como persona de estar al lado de gente que tiene a Dios y tú ves algo de Dios en alguien, no le menosprecies. Aún tú veas la situación que ve en lo terrenal, ayúdale a ser mejor persona, a levantarse, a restaurarse. Yo soy muy selectivo con los amigos. A decir, fulano es pana mío y es mío personal, con los amigos. Son pocas la gente que han visitado mi casa. Mira cómo yo soy. Muy bien. poca gente ha entrado a mi casa. Ni siquiera, aún de lo de la calle, muy poca gente sabe dónde yo vivo, personalmente. Muy bien. Porque yo me cuido. Y usted debe de cuidarse. Entonces, creer en proyectos, ser que sean financiados por Dios. Nunca tú vas a ver que la gente que ha logrado tener algo en la vida, Dios le puso toda la cosa fácil en las manos. Eso es así. Nunca. Dios, a todo el que le pone algo en la mano, que le ha dado algo para trabajar, ha tenido que pasar por situaciones. Porque hay más de lo que Dios quiere hacer en tu vida que lo que tú puedes imaginarte. Siempre va a haber más de Dios para ti. Eso Comparte es la verdad. transmisión, Eso es verdad. denle me gusta, envíalo al chat. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado cuando Dios te envía a hacer algo, cómo tú vas a actuar y qué nivel de respeto tú le das a eso. Wow. Y responsabilidad a lo que Dios pone en tus manos. Porque no puede ser posible que yo crea más que tú en lo que Dios dijo de ti. Wow. Y eso pasa mucho. Sí, pastor. sí, muchísimo. No puede ser que yo crea más que cualquiera de ustedes en lo que Dios dijo de ustedes. Porque nadie puede tener más fe que yo en lo que Dios dijo de mí. Que yo mismo. Poderoso. Sí, pero como Lenia dice, eso pasa mucho, ¿verdad? Es que mucha gente Porque menosprecia es lo que que tienes es. que vencer tu duda y tus temores. Lo que yo predicaba el domingo. Y tú también tienes que tener esa disposición. Por ejemplo, el domingo el pastor y yo teníamos una conversación y yo le dije una palabra al pastor y él me dijo, ¿ya es culpa mía? Mm. Like, no puede ser culpa de él porque tú eres que tienes que tener la responsabilidad de lo que Dios pone en la mano tuya. Y hay muchas veces que Dios pone algo en la mano tuya y tú no le das la responsabilidad que tiene que darle en ese momento y Dios te lo quita y se lo pone a otro. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú te desenfocas de lo que tienes que hacer, ¿me entiendes? Y no nada más a veces, pastor, que tú no crees, porque a veces tú crees, pero no le da el carácter a la cosa que tú tienes que darle. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que dentro del ministerio, dentro de la iglesia, hay personas que se desarrollan mucho más rápido que otros, porque las personas le dan el carácter que le tienen que dar a la cosa. O sea, para que Dios haga lo que va a hacer contigo, Dios no tiene que esperar 10 años ni 20 años, todo depende de ti. Eso es así. ¿Me entiendes? Claro. Porque Dios tiene el control de todo, pero no controla todo. Escucha esto. Dios tiene el control de todo, pero no controla todo. Eso es así. ¿Me entiendes? Por ejemplo, ahí está Jesse haciendo el show en la cámara. Si yo empiezo a hablar y Jesse no cambia la cámara para donde mí y la deja para el pastor, ¿cómo la cámara me va a enfocar? Lo mismo es Dios. Dios pone algo en tu mano y te dice, toma, Moisés, tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Si tú no lo haces, ya no es responsabilidad de Dios. Mm. Porque eres tú que tienes que tomar la disposición de tú hacer las cosas que Dios te mandó a hacer con tu sacrificio que tenga que pasar, con tu sufrimiento, con tu bendición, porque de eso se trata. En el mañana tú vas a obtener el resultado. Eso ¿Me entiendes? Lo que pasa es que hay gente que quiere posicionarse en la posición más alta, en la cúpide, sin primero empezar por el principio. Eso es así. ¿Me entiendes? No son responsables abajo. Entonces, la gente, por ejemplo, aquí está el maestro. El maestro ha cogido toda su lucha, ha pasado toda su mala noche estudiando para él estar en la posición que Dios ha permitido que él esté. Pero él tuvo que fajarse. Dios le hace el llamado. Pero si él no acciona a lo que Dios lo mandó a hacer, se va a quedar en el mismo lugar. Y si acciona, pero acciona con límite,
se va a quedar ahí, en el mismo lugar. ¿Me entiendes? Cuando este rey, no me acuerdo quién era, fue donde Eliseo, a pedirle a Eliseo que orara por él, que le desatara una palabra, que iba a pelear en contra de los sirios. Dice la Biblia que cuando él fue donde el profeta le dijo: golpea la tierra. Y el rey golpeó la tierra 3 veces y se detuvo. Y el profeta Eliseo le dijo: como solamente golpeaste la tierra 3 veces, ahora solamente 3 veces obtendrá la victoria sobre los sirios. Si tú hubieras golpeado la tierra 5 o 6 veces y no te hubiera detenido, hubiera derrotado a los sirios hasta no quedar ni uno. Wow. Hay gente que Dios le da la oportunidad de ellos tener la victoria, no una vez, ni 2 veces, ni 3 veces, sino siempre. Pero ellos caminan, pero se detienen. Por eso hay muchos pastores que tienen el llamado, que Dios lo llamó, que Dios lo mandó. Pero no, uno crece más que otro, porque unos se limitan, pero otros siguen para adelante. Y aquí está el ejemplo. ¿Cuántos años tiene usted pastoreando? Yo tengo 8. ¿Y cuántos años hay por ahí un montón de pastores pastoreando? Y no es que Dios no lo quiere hacer con ellos. Lo que pasa es que ellos se limitaron y se pararon después que golpearon la tierra 3 veces. Wow. Santo Dios. No, y el sacrificio y la entrega, porque también quiero ofrendar, pero en caso, si lo puedo hacer a través del 201, del 551-556-7873. Oye, lo que pasa también, a veces Dios te promete algo. Dios le prometió a Abraham, te voy a dar un hijo. Y le dije: tu descendencia va a llenar las naciones como cabeza. Bendecimos la vida de Yosmi Valerio, que mandó su ofrenda para hacer de los 300 de Santo Domingo, y le aprobaron la oferta de la casa en Estados Unidos. Wow, Te felicitamos, gloria a Dios por tu vida. Mira qué sucede. ¿Cómo nosotros creemos que es Dios? Nosotros pensamos que si es la voluntad de Dios que yo, por ejemplo, ofrende algo, de que Dios me va a dar de tal forma que yo dé lo que Él me pide y me quede. Abraham viene con una promesa de parte de Dios, que Dios le va a dar su descendencia y que Dios lo va a prosperar en la tierra. Cuando viene, Dios le da la palabra, Abraham sale creyéndole a Dios, pero no pasa eso. No sucedió. No lo está viendo con sus ojos. Contrario a eso, mejor se llevan a su sobrino los cautivos, y Abraham sufre eso. Sara sufre eso. Entonces Dios me da una promesa de que va a traer alegría a mi casa con un hijo. Pero contrario a lo que Dios me dijo, pierdo la relación con Lot, que se va de la casa, y ahora Lot está preso por un pueblo que se llevó cautivo. Si Abraham hubiera sido un hombre como un ser humano normal y no hubiera tenido fe, hubiera renegado de la palabra profética que Dios le dio. Pero Abraham prefirió seguir creyéndole a Dios y avanzando. ¿Qué hace Abraham? Coge 300 criados nacidos en su casa y se va a buscar a su sobrino. Estaba instrumental. Oye, Brian Cueva, gracias. 300 criados nacidos en su casa. Porque lo difícil del ministerio es que muchas veces tú puedes tener mucha gente que te rodea. Yo sé que quizá la gente de las naciones dice: pero ¿cuántos miembros son en la iglesia? No funciona así el ministerio. Wow. A veces la gente que menos cree en nosotros son los que tenemos al lado, Wow. Wow. los que tenemos cercanos, los que menos creen, los que menos fe tienen. Entonces, el ministerio, tú no haces nada con tener 200 incrédulos al lado tuyo, llenando espacio. ¿Por qué? Porque si tú no te juntas con gente de fe, las cosas no suceden. Abraham buscó 300 criados nacidos en su casa, que tienen ese concepto de que esa casa de Abraham es la casa de ellos. Conocen la visión. Conocen lo que Abraham conoce. Santo. Sufre. Abraham, ¿por qué vamos a ir contigo? Vamos a ir contigo porque nosotros conocemos quién tú eres, Abraham, y quién tú has sido para la vida de nosotros. Wow. Poderoso. Abraham se va, y cuando llegan, liberan a Lot, el sobrino de Abraham. Y el rey de Sodoma dice: Abraham, toma el botín y llévatelo. Y Abraham dice que no. Abraham tiene una visión de futuro, tiene un enfoque. Dios no le ha dicho nada, su hijo no está ahí.
Pero él siguió creyendo. Y cuando se le aparece un sacerdote llamado Melquisedec, Abraham agarra y ve la superioridad de este hombre. Porque Dios se le reveló a Abraham y Abraham salió por fe. Pero Melquisedec ya conocía a Dios. Ya estaba relacionado con Dios. Abraham dijo que poca gente predica eso. Abraham vio un sacerdote. Y dice la Biblia que Melquisedec bendijo al Dios Altísimo. Al Elyon. Entonces Abraham agarra y dice, guau, pero este hombre, este es un hombre de Dios. Saca los diezmos de todo y se lo entrega a Melquisedec. Pero Abraham no tenía tierra todavía. Abraham no tenía la promesa. Abraham no tenía hijo. Entonces a veces Dios te va a poner Melquisedec en el camino para que tú aprendas a desprenderte. Abraham se desprende. La Biblia dice que Melquisedec sacó pan y sacó vino. Sacó pan y sacó vino. Una palabra y la unción. Y el mayor bendijo al menor. Dios mío. Después de ese día del encuentro de Abraham con Melquisedec, Abraham tuvo su hijo Isaac. Comparte la transmisión. Que Después de ese día que Abraham estuvo con Melquisedec, Dios le habló de nuevo en Génesis 7 y dijo, Abraham, porque Dios no le ha prosperado a Abraham, le habló una palabra. Le dijo, Abraham, anda delante de mí y sé Tamán. Que la Reina Valera dice perfecto, pero Tamán en hebreo es maduro. Dijo Abraham, madura. Y cuando tú maduras, y inmediatamente Abraham maduró, dice la Biblia, y Dios enriqueció a Abraham. O sea, muchas veces tú vas a la fe, por eso se llama fe, porque es algo que yo no lo estoy viendo. Eliseo caminó al lado de Elías y hasta el último día luchó por su bendición, por lo que es importante para él. Jesse caminó al lado de Eliseo, pero nunca vio ese caminar como algo importante. Siempre estuvo al lado de Eliseo pensando en qué se iba a lucrar de Eliseo. En que su beneficio propio. Entonces hay dos tipos de personas que se acercan al hombre de Dios. Se acercan los Jesse, que buscando un beneficio en ti. Lo que se habló el domingo. Oye, buscando un beneficio en ti. ¿En qué me puedo beneficiar? ¿Y eso en qué me beneficia a mí? Y están los Eliseos, que aunque el hombre de Dios muchas veces le dice, véteme del lado, dice, no, yo me quedo aquí. Wow. Yo me quedo aquí, aunque yo no entienda. Porque ese hombre tiene un carácter, yo no sé lo que él tiene, pero yo me quedo aquí. Ay, Padre. Porque mi bendición está aquí. Cuando tú eres Eliseo, aunque desde arriba te den con el látigo, tú sabes que no te puedes mover. Porque ese fue el instrumento que Dios puso para que tú algún día te transformes en lo que tú tienes que ser. Hay miles de personas que han abortado su ministerio. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo conecta con un manto. Y ese manto es el único que te va llevando, tienes que ir. ¿Y sabes qué hacen? Se apean. Se apean por mal genio. Se apean porque tienen carita. No, porque a mí no me gusta que me hablen de esa forma. No. En el viaje de la formación te van a hablar mal. En el viaje de la formación te van a echar boche. En el viaje de la formación te va a faltar el pan, te va a faltar la harina. En el viaje de la formación a tus familiares le va a pasar cosas como le pasó a los sobrinos de Abraham. En el viaje de la formación van a haber muchas cosas que van a pasar en tu vida. Cosas que tú no estás planificando, cosas que tú no contabas con ellas. En el viaje de la formación tus hijos se podrán enfermar. En el viaje de la formación, porque es que Dios te está formando. Todas esas cuestiones, mañana tú vas a ver que viene el de repente de Dios. De repente todas las cosas empiezan a caminar bien. Pero de repente todo estaba caminando mal. Estaba caminando mal no porque Dios no te amara, sino porque Dios necesitaba formarte. Porque para vivir en un palacio hay que tener educación del palacio. Porque las mesas del palacio son diferentes a las mesas de tu casa. Y al que Dios le prometió que lo iba a meter en un palacio, antes de meterlo en el palacio lo forma. Por eso David, antes de estar en el palacio, estuvo en la cueva de Adulán. Por eso Joab, antes de ser el general de David, fue un hombre fiel.
el fiel de David. Tú no te podrás convertir en el general del hombre de Dios si primero tú no eres el fiel de la cueva. Santo. Y tenemos gente que quieren ser fiel, quieren convertirse en los generales del palacio, pero nunca fueron fieles en la cueva, en la vida de la cueva. Cuando lo que tú tenías significaba, cuando se estaba cruzando el Jordán. O sea, ¿qué tú vas a esperar? ¿Vas a esperar, dame una ofrenda cuando ya esté en el palacio? Cuando ya tu ofrenda no significa nada. Cuando lo que tú hagas ya no tendría el peso de la fe que demanda la cueva. Cuando David estaba en la cueva, dijo, quiero agua, de esa agua viva que estaba en el campamento de los enemigos. Y se levantaron de locos y fueron allá, se movieron en fe y buscaron del agua. Y esa agua se le ofreció David en sacrificio a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te está buscando. ¿Tú quieres estar conmigo en el palacio? Vamos a ver cómo tú te comportas en la cueva. Gloria a Dios. Entonces yo no quiero gente al lado mío. Escucha palabra de Dios. Yo no quiero gente al lado mío que no fueron fieles en la cueva. Porque en la cueva solamente están la gente de fe. Gente que quieren estar en el palacio, pero no son fieles en la cueva. Rosy, bendiciones. Gloria No a son Dios. fieles. La fidelidad de la cueva te va a llevar a la mesa del palacio. Amén. Amén. Wow. La mesa. Estaba enseñando la ¿Me entiendes? palabra. Rosy. La mesa del palacio. Soltó una Escucha zumba esto. ahí. La fidelidad de la cueva te va a llevar a la mesa del palacio. Tú quieres estar sentado en el palacio, vas a tener que ser fiel en la cueva. Amén. En la cueva no hay aplauso. Amén. En la cueva no hay luces. En la cueva no hay cámara. En la cueva no hay buenos restaurantes. Tú tienes que ser fiel en la cueva ahí. Cuando lo que tú estás dando tiene que ser un sacrificio. Como esa viuda que lo único que tenía lo entregó. En la cueva tú realmente conoces quiénes son tus hermanos, quiénes son tus amigos, quiénes son los de verdad y quiénes son los de mentira. Hay gente que eran amigos de David que se quedan con Saúl en el palacio y abandonaron al hombre de Dios. Porque en la cueva es el lugar donde Dios te pule, donde Dios te prueba. En la cueva dice la Biblia que Elías conoció a Dios, que vino en medio de un silencio absoluto. Porque a veces que la eternidad que te cierra, hay veces que Dios no te habla, hay veces que tú vas a tener que caminar en fe así gigante. Si Dios, oye, cuando Dios te habla, te habló, y tú en el camino vas hablándote. La fe es que estamos aquí hoy. Y el viernes hay que hacer lo que hay que hacer, obedeciendo. Respecto a lo que usted dijo, maestro, yo quiero que usted me hable de eso y sigan esa misma línea. Que usted dijo que hubieron muchas personas, amigas de David, que se quedaron en el palacio y no siguieron a David, quizás por la posición. Pero hubo una persona muy importante que aún estando dentro del palacio y perteneciendo al palacio, decidió ayudar a David y estar a favor de David. Que esa persona todos conocemos como Jonatán, que era hijo de Saúl. ¿Qué beneficio pudo obtener él o su descendencia por serle fiel a David en el proceso de salir corriendo y no optar por su propio padre biológico? Pero eso fue una recompensa. Eso está en la Biblia, ¿no? Pastor, Oye. yo lo sé, pero Sí. respecto a lo que él está hablando, Mira, es algo muy importante. ¿Por qué? Porque él le fue fiel a David en su proceso y obtuvo un beneficio. Estamos hablando de eso, de las personas que son fieles cuando no hay nada. y no, y el caso Yo de quiero que él hable de eso. Tú sabes que por linaje, a Jonatán le tocaba ser el rey después de Saúl. Amén. Pero Jonatán sabía, identificó que el hombre que portaba el manto para ser rey de parte de Dios no era él, era David. Santo Dios. Y Jonatán hizo como hizo Juan Siendo el hijo del Bautista, rey. siendo el hijo del rey. Eso El para- próximo rey de No, Israel. y eso es un mandato para los pastores, para que se den cuenta que esto no es por herencia. No, no es por herencia. No es por herencia. Esto es el que Dios coge. Porque hay pastores que dicen, yo me estoy preparando para que el día que yo me muera, mi hijo se quede pastoreando. Y cuando viene no es tu hijo. No. Hay que sacar pastoreando, sino que esté en el parqueo parqueando los carros. Amén. Ay, ay, ay. Aleluya. Ay, ay, ay. Aleluya, Es maestro. diferente. Sospecha Entonces, lo ajeno. entonces agarra Jonatán y Jonatán se enamora del proyecto divino en David. Gloria a Dios. Mucha gente que ha conectado con esta radio dice, yo voy a mi iglesia, pero que yo me he conectado con el proyecto de Dios con esa radio. Aun cuando sus pastores le han dicho no le escuche. Y yo dice, no, es que yo siento algo que me conecta. Y Jonatán entregó a David lo que sería su reinado. A veces quizás tú siembras en una tierra y tú partas de este mundo. Pero cuando la siembra es genuina, aún tus hijos
van a cosechar lo que tú sembraste. Jonatán partió de este mundo. Y un día David dijo, no queda nadie de la casa de Saúl. Porque a quien tenga yo misericordia, por amor a Jonatán. Wow. Y ahí salieron a buscar a Mefibosé en un lisiado. O sea, la semilla que tú siembras hoy, tus hijos van a ser bendecidos, no porque ellos sean buenos, sino por tu fidelidad. Mefibosé, un lisiado, no merecía estar en el palacio. Sin embargo, la fe de su padre en vida, la fe que tuvo él de honrar a David, aún quitándose del medio para que Dios haga lo que tuvo que hacer, valió aún después de su muerte. Y por eso David sentó a Mefibosé en el palacio, y por eso lo siente en la mesa con el rey, y por eso lo trata como lo trata. Gracias. Mira, eso es interesantísimo porque, y no solamente lo sienta en la mesa, cuando continuamos leyendo la Biblia, nos damos cuenta de que en un momento dado, los gabaonitas fueron a reclamar la descendencia de Saúl. Y Saúl tenía otro hijo que se llamaba Mefiboset. Y David dice, apartadme a Mefiboset, el hijo de Jonatán, Amén. mi amigo. O sea, él le dice a los gabaonitas, ahí está la descendencia de Saúl, acaben con ellos, pero a este separadlo. Ese linaje tengo que mantenerlo vivo. Wow. Porque hay un pacto de amistad y hubo alguien que creyó en mí. Es interesantísimo ver lo que hace que una persona cree aun cuando la nevera está vacía. Cuando todo va bien, la gente está contigo. Tú dejas de darle el tiempo al Señor y dejas de darle a Dios lo que a Dios le pertenece, porque tú te preocupas más por tu familia y no tienes cobertura espiritual. Cuando vienen los ataques, la boruga te come todos los frutos de tu casa, porque tú no diezmas, se lo doy a sí mismo. Wow. Tú no diezmas, tú tienes miedo para darle a Dios, para ofrendar al Señor, tú tienes miedo para dedicar el tiempo a Dios que tienes que dedicarle. Y el hombre de Dios, Jairo dijo una palabra hace unos días, que el que no la sabe así, mira, la va a malinterpretar, pero el que conoce este camino sabe lo que le está dando en realidad. Un hombre de Dios nunca será un buen padre al 100%, Wow. ni un buen esposo al 100%. Porque el tiempo que él tiene que dedicar a su esposa y a sus hijos, en el 95% de las ocasiones va a tener que dedicárselo a Dios y a su obra. Y a veces los mismos recursos, sacrificar Y sacrificar parte de la recursos a su familia. Que por eso el hombre de Dios tiene que estar casado con una mujer que sea entendida. Y tú verás, y tú te vas a dar Mira. cuenta, permiso, que la mayoría de mujeres y las pastoras y los hombres y las mujeres de Dios dicen, no, yo tengo un buen esposo, pero tienen su diferencia en privado, que no lo manifiestan en público, una cosa. Cuando tú ves esos matrimonios que salen, subiendo fotos que tienen los mega matrimonios, los más hermosos del mundo, No hay nada que no buscar. hay nada que buscar. Están Es a una punto de falacia. divorciarse. Están a punto de divorciarse. Hay matrimonios, son matrimonios a la ciega, que uno duerme en el mueble y uno en la cama. Y le venden al mundo que son los perfectos. Por ahí hay un lío terrible, varón. Sí, sí, sí. Porque en realidad, si la mujer o el hombre, viceversa, no sabe asimilar la visión que Dios le ha dado a su prójimo, o a su cónyuge, perdón, nunca va a poder caminar al lado de un hombre de Dios, o una mujer de Dios. Porque esto consume, varón. Esto consume. Esto consume. Cuando tú a las 2 de la mañana tienes que tener el teléfono y responderle a alguien, o tienes que salir de tu casa por una emergencia, tienes que sacrificar el sueño, el tiempo que puedo dormir con tu esposa en el pecho, para estar tirado de rodillas. Esto consume. O que un silicio. Cuando o que- tienes que tomarte un tiempo que Dios te dice, sepárate para conmigo, esto consume. Cuando llegan fines de semana que todo el mundo está con su familia, metido en lo poco, no en un río, tú tienes que estar en la iglesia con tus hijos, con tu familia, esto consume. Pero vale la pena, hay una recompensa. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, el creerle a Dios en este sentido, y tú tener un Elías, y tú querer ser aprobado, conlleva a muchos sacrificios. Te voy a dar un ejemplo. Carlos predica aquí. Pocas veces. Una A vez. ver, sí. Una vez, a ver. ¿Ustedes han visto a Carlos predicar? Carlos se convirtió en la tsunamita mía. Wow. Hoy lo testifico yo públicamente. La pandemia entera yo no trabajé secularmente, ni en el ministerio afuera.
enfocado aquí en la obra. Y llegaban días y semanas que yo me preguntaba, ¿de dónde Dios va a proveer? Y Carlos agarró y se echó la iglesia al hombro. Con su esposa Ceci. Y su familia. ¿Sabes lo que al hombro? Pero sabe que no es mentira. Al hombro, varón. Sacrificó casa, familia, hijos, hermanos, a todo el mundo por la obra de Dios. A mí me tocó llorar. Mi trabajo era enfocarme aquí en la iglesia y enfocarme en orar para que Dios guardara la empresa. Ese Carlos que entrevistamos aquí, que usted, yo creo que tú lo viste, lo conociste. Sí, claro. Sencillo. Entonces hay gente que su trabajo en muchas ocasiones no está en el altar, está detrás del altar. Gente que está detrás del telón, que son el sustento y son las columnas. Porque las veces que yo he querido soltar esta vaina, esto, yo he dicho, me voy. Yo he tenido días de renuncia con Dios. Yo he dicho, hoy tú me vas a matar. Gloria a Dios. Yo a Dios, hoy tú me vas a quitar la vida porque yo no aguanto esta vuelta. Hoy yo me voy de aquí. Hubo una ocasión que a mí se me metió en mi cabeza. A mí se me metió en la cabeza. Ni siquiera irme a Dominicana, arrancar para Europa. Y mudarme para allá, para Grecia, para vivir en Corinto, por allá arriba, botado. Se me metió en la cabeza. ¿Te acuerdas que dije? Me voy a una desaparecida del planeta en que nadie me va a ver. Me voy para Europa. Yo dije, me voy a mudar para Corinto, para allá, para Grecia. Me voy a quedar por ahí, que por ahí yo no encuentro evangélico. ¿Qué? Dije, allá yo aprendo de la historia, conozco lo que Pablo conocía, vivo lo que Pablo vivió. Que Dios, si Dios me llamó, Él por allá me va a guardar, porque yo no aguantaba mala presión. Ese desierto siempre lo visita a los pastores. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Señores, miren, Cada cierto tiempo el yo pastor sé que siente... el tema de ustedes está muy interesante, pero yo no me puedo ir con esto de mi cabeza. Y yo tengo que soltarlo, pero yo tenía De que... su cabeza o de su corazón. Antes de así, míralo en el espíritu, que estoy dando un asunto bueno acá. Sí, pero yo no voy a loquear. Porque si lo pones, lo rompo contigo. No lo voy a poner. Bueno, porque no me llamen para acá. si usted quiere termine y después yo voy a aportar lo que tengo que aportar. Ya se embaló, siga, pastor. No, porque no, pues yo no soy un loco. No. Entonces, Mira, fluya. Yo voy a ver qué es lo que él va a decir. Fluye, fluye. Pues Es fluye. que lo que soltó Jairo, el maestro ahorita, es algo muy importante. Pero si te porque calcomió en nosotros el estamos espíritu, escríbelo. Toma Yo lo nota y tengo aquí, ponlo en práctica. es que yo lo estaba buscando. Y lo tengo aquí. Suelta Google y escríbelo para ti. Que yo no estoy tu buscando en corazón. Google, estoy hablando Biblia. Pero que esto es para la gente. Dime. Porque nosotros estamos en un proyecto y el proyecto que nosotros estamos, yo no sé lo que ustedes están, pero Sí. nosotros estamos en los 300 y en la gente que le cree a Dios y en la visión de Dios. Amén. Yo estoy en eso, yo no sé en qué está usted. Y Fluye. hubo algo que él dijo muy importante de lo que estamos hablando aquí. De que hay gente que no cosecha a ellos, pero cosecha a sus hijos porque quizás no tuvieron ahí. Pero creyeron que en el momento difícil, en el momento malo, en el momento donde no hay nadie, en el momento donde todo el mundo se te va del lado. Y lo que Jonatán hizo en el libro de 2 de Samuel, capítulo 9, dice la Biblia. Escucha lo que dice la Biblia en el versículo 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y toda su casa, yo la he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra con tus hijos y tus siervos, y almacenará los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefibosé, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. 15 hijos y 20 siervos. Wow. Hay cosas que te pertenecen a ti, que hoy en día la están disfrutando otros. Y el rey nunca hizo memoria, porque tú nunca te despojaste de lo que tenía que despojarte, para que tú y los tuyos sean de bendición. El rey hizo memoria de su papá, y por eso él pudo tener lo que le pertenecía. Y aquellos que están gozando de lo que a ti te pertenece, cuando el rey haga memoria,
del sacrificio que hizo tu padre o del sacrificio que tú hiciste, esa misma persona que está gozando de lo que te pertenece a ti va a tener que servirte, pero aún no solamente esa persona, sino también los criados. Y hay gente que Dios va a hacer memoria de su ofrenda. Amén. Hay gente que Dios va a hacer memoria de su sacrificio. Santo. Hay gente que Dios le está demandando un sacrificio. Jonatán dijo, a mí no me importa. Yo sé que lo que Dios tiene, lo tiene contigo. Yo sé que Dios está en medio de este proyecto. Y yo te voy a ayudar a salir adelante. Porque eso fue lo que él hizo. Él ayudó a David. Aún por encima de su padre. Porque él sabía que el propósito estaba ahí. Y hay gente que sabe que Dios tiene un propósito bien grande con esta casa y con esta radio. Amén. Y cuando se sacrifican, no importando lo que piensen los demás, Dios siempre va a tener esa bendición, no solamente para ti, sino también para tu descendencia. Porque cuando Dios promete, Dios nada más no promete por ti. Hablábamos del libro de Génesis. Y hablábamos de Isaac. Y Dios le dijo, yo le hice una promesa a tu padre por algo que su padre hizo. Es lo mismo que estaba pasando aquí, Mefibosé. Por algo que hizo su papá, el rey dijo, hay alguien que haga yo misericordia por causa de Jonatán, mi hermano, mi amigo. Hay gente que Dios va a hacer memoria de ellos. Hay gente que Dios va a hacer memoria de ellos, pero tienen que accionar. Amén. A la visión. Y por eso, cuando usted dijo eso, maestro, porque es difícil que tú te quedes conmigo cuando a mí me está llevando quien me trajo. Wow. Es difícil que el presidente me ande buscando porque Saúl representaba la máxima. Sí. Era el rey. Y tú vas a decidir que me voy a ir con Leiner cuando Leiner es un pobre diablo. El Señor lo reprenda. Tú vas a decir me quedo con el rey. Pero cuando tú dices la visión está aquí, Dios está aquí, me voy a montar en esta ola. En el mañana, si tú te mueres, tus hijos van a ser de bendición. Maestro, eran 15 hijos y 20 criados. Wow. Son 35. El tipo estaba en Lodebar, llevando solo quien lo trajo. Tierra de olvido, Lodebar. Tú el que está en Lodebar, nadie se acuerda de esa gente. Pero el rey hizo memoria por su padre. Y hay hijos que van a ser bendecidos por causa de la memoria que Dios va a hacer a través de lo que tú hagas, de tu acción, de lo que tú te desprendas, de lo que tú le digas a Dios, estoy aquí y te voy a ser fiel ahora en el momento difícil, porque mañana tú me vas a bendecir en lo mucho, a mí y a los míos. Amén. Amén. Tú sabes que cuando tú dijiste 15 hijos y 20 siervos, ¿tú calculaste cuántos son 15 por 20? 35. 300. 300. Ella lo multiplicó. 15 por 20. Eso Donde fue- digo ese 15 es el- hijos ese y es el chi- 20. ese es el chisme. Sí, porque yo miraba, yo dije, no, espérate, porque mi matemática funcionó. Y yo de una vez, no, pero 15. déjame ver si todavía mi número también. Y yo dije, 15 por 20. 300. Son 300. Los 300. vale. Seguimos todavía con ese Mira, número que nos presenta. Yo siempre he pensado en que lo mejor se le debe dar a Dios. La vida me ha enseñado que no hay mejor inversión que aquella que tú haces en el reino. Amén. Amén. Hay gente que teme a invertir en Dios, en inyectarle a lo de Dios. Pero cuando tú asumes una responsabilidad de edificarle casa al Señor, la mayor satisfacción que tú te vas a llevar son las almas que se salvan. Y hay personas que muchas veces no saben ni tienen la menor idea de la bendición que es esto. Mira, la satisfacción, una de las satisfacciones más grandes que yo tengo como pastor es esta. Cuando yo me acerco al salón de los niños, que veo esos niños que tienen su propia iglesia. Ustedes me van a decir, el pastor se volvió loco, no ha terminado una cosa, va a comenzar otra. Ya yo tengo en mi cabeza viendo el salón de los adolescentes como el de los adultos, que tienen pantalla, que un equipo durísimo. El hijo de hermana Viviana y hermano Julio ya está en el sonido. Ese niño tiene como 7, 8 años. Las niñas de 15, 14 años tocando una batería.
Yo la vi. El hijo del pastor Ángel tocando el piano. Y que ellos mandan a preparar un coro de adoración para los niños. El hijo del hermano Vicky está tocando un saxofón o una trompeta. Y el hijo del hermano Cristian también tocando. Que van a tener su propia banda de adoración. Que ellos lo están haciendo de ese lado. La hija del pastor Ricardo está aprendiendo. Ahí el pastor Ricardo está aprendiendo a tocar piano. El saxofón tiene una unción, el chamaquito. A Samuel, el hijo mío, me lo traigo el año que viene para la iglesia. Porque va a tocar batería y va a predicar. Sí. Que se predica de por sí. O sea, es cuando tú ves el crecimiento de la casa. Ya las máquinas de los poloches llegaron. Vamos a preparar todo eso. Porque ahora viene el evangelismo masivo para Patterson. Con poloche de la iglesia, con sura de la iglesia. Para la calle que vamos. A meternos en todos los callejones de esta ciudad. A predicar el evangelio. Entonces, creerle a Dios y evolucionar desde lo tradicional y romper los límites, para mí es lo mejor en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Nosotros hablamos de 300 personas cuando Dios trató conmigo. Yo me acuerdo cuando hicimos los 300 de 300, que eso fue una bendición que rompió en todo el sentido de la palabra lo que Dios hizo. A veces yo escucho predicadores de afuera y personas que no conocen porque no saben de honra. El hijo que es mal formado hablará de su postura, de su formación. Y eso no viene también a traer una formación solamente, sino de una revelación de alguien que Dios haya tratado y que tenga legalidad en el cielo porque lo haya vivido. No es lo mismo que un pastor que nunca fue en profecía y en don de ciencia te quiere enseñar sobre profecía y don de ciencia porque tú no vas a aprender mucho. Tú vas a aprender lo teórico, pero él no puede activar en ti lo profético. Porque ese no es su fuerte. Es posible que yo cuando vaya a Dominicana y regrese y vaya a México en mayo, yo de una sorpresa y voy a tomar un viaje para hacer un cara a cara con un amigo, que todo el mundo está esperando que yo haga solo un día. Aquí en la radio que me siente con él. Voy a coger un vuelo nada más para hacer un cara a cara. Hablando de milagros, profecía y don de ciencia. Y lo voy a decir públicamente con el pastor Juan Carlos. Él no lo sabe, yo no he hablado eso con él. Pero yo tengo en mi cabeza es si en mayo cojo un avión y voy a Kansas, porque sé que para traerlo va a ser difícil por los compromisos que él tiene. Nada más para sentarme 2 horas con él o 1 hora y 30 minutos. Vamos a hablar de milagros, profecía y don de ciencia. Tú y yo. Para enseñarle a esta generación que hay que darle carácter a lo que Dios pone en tus manos. Amén. Amén. A lo que Dios pone en tus manos. ¿Por qué? Porque las personas deben de entender que cuando Dios te escoge para hacer algo, eso que tu honra te bendice. Eso es así.